Buenas tardes, estimados colegas. Hoy es un placer para mí hacer esta presentación específicamente, que es la introducción a la farmacia sanitaria legal. Como ustedes saben, en el año 2013 se reconocieron 7 especialidades farmacéuticas, de las cuales nos permite, el colegio está reconocido como ente certificador en la ciudad de Buenos Aires. Este curso introductorio tiene como objetivo hacer un raconto de todas las características que implica la farmacia sanitaria legal, ya que es un ámbito muy específico. Por lo tanto, me toca a mí hoy presentar a las colegas, y en primer lugar voy a comentarles quiénes integran el comité certificador de la especialidad. La doctora María Luz Martínez, farmacéutica y licenciada en Industria Bioquímica Farmacéuticas y académica correspondiente de la Academia Nacional de Farmacia Bioquímica, especialistas en sistemas de salud y seguridad social. Esto simplemente es el título inicial. Yo voy a mencionar muy poquitito, muy reducido, pero quiero que sepan quiénes son los integrantes de este comité de certificación. La doctora María Beatriz Cardoso, farmacéutica, diplomada en salud pública. Obviamente después voy a ir mencionando todo su currículum en el momento que haga su disertación. La doctora Silvana Nota, farmacéutica, directora técnica de farmacia comunitaria, directora técnica de droguería, participante de distintas áreas, distintos comités del Colegio de Farmacéuticos de Cava. Y la doctora Viviana Bologna, que quizás algunos la conozcan, dado su trayectoria, doctora de la Universidad de Buenos Aires, ex jefa de servicio de información de medicamentos del Departamento de Farmacovigilancia, juntamente con la doctora Beatriz Cardoso, diplomada en salud pública, entre otras cosas. Estas 4 colegas son las integrantes del comité de certificación de la especialidad. Y ahora vamos a pasar específicamente a comenzar con el desarrollo del curso. Creo que ya ingresaron suficientes participantes, dado por lo que veo que tenemos más del 80% de participantes ya ingresados en la sala. Por lo tanto, si están, voy a comenzar con el desarrollo del curso. En primer lugar, la primera disertación va a estar a cargo de la doctora Viviana Bologna, farmacéutica, egresada de UBA, doctora de la Universidad de Buenos Aires, profesora de la Universidad de Buenos Aires, ex jefa de servicio de información de medicamentos del Departamento de Farmacovigilancia de ANMAT, diplomada en salud pública de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de UBA, docente adscripta a la Cátedra de Legislación Farmacéutica y Derechos Humanos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de UBA, asesora del Subcomité de Buenas Prácticas IRAN y miembro fundador de la Sociedad Argentina de Farmacovigilancia. La doctora va a comenzar la disertación haciendo una introducción a la farmacia sanitaria legal. Doctora Viviana, tiene todo el auditorio para explayarse. Bienvenida. Gracias, Noemí.
Primero quiero agradecer al colegio por, digamos, convocarme para formar parte de esta comisión, y también para que nosotros dictemos este pequeño curso introductorio a la farmacia sanitaria y legal. En la primera parte voy a hablarles básicamente de las normativas que tienen que ver con esta especialidad que desde el año 2013 tenemos los farmacéuticos, más otras 6 especialidades. Mi parte a lo mejor va a ser un poco densa, simplemente porque voy a hablar bastante de las normas. Así que ahora voy a compartir la pantalla y voy a hacer una breve historia de cómo surge esto de la farmacia sanitaria y legal, pero también de todas las especialidades. Esto surge en el año 92 en el marco de las políticas de salud de la primera reforma del Estado que se hizo justamente en este año. Ya, por supuesto, tiene prácticamente 30 años de vigencia, pero estas políticas que en su momento se desarrollaron, obviamente iban a demandar de todos estos años. Ese programa de las políticas que en ese momento de salud se implementaron, creó el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. ¿Qué significa esto? Fue un programa integral para asegurar la calidad de la prestación de un servicio sanitario, diría yo, no solo médico, para todo el país. Muchos de nosotros, obviamente, tuvimos que rematricularnos. ¿Qué significa esto? Que tuvimos que nuevamente obtener la matrícula, o mejor dicho, mostrar la permanencia de nuestra matrícula en este programa. Este programa es muy amplio. La primera parte tenía que ver con la descripción y evaluación de las estructuras sanitarias del país, eso ya se completó. Luego la rematriculación de todos los profesionales, y junto con ella la certificación y la recertificación de las especialidades, que para nuestro caso hasta ese momento no había. También este programa generó las guías de funcionamiento y de organización de distintos servicios de la atención de la salud, y entre ellos también voy a mencionar que se organizó la farmacia hospitalaria en la resolución 641 del año 2000. Eso es fruto de este programa justamente, como así también un montón de guías que tienen que ver con la práctica sanitaria de todas, absolutamente todas las profesiones. Bueno, el programa es mucho más amplio, pero no me voy a extender. Y una vez que este programa comenzó a hacer la matriculación de los profesionales en general, también empezó a delinear el tema de las especialidades, principalmente para aquellas profesiones que no teníamos especialidades, ¿no? Entre ellas enfermería, bioquímica, odontología, simplemente por nombrar algunas. Todas ellas están dentro de ese marco normativo que estoy hablando. Obviamente, todo este proceso tuvo que ser aprobado por el Consejo Federal de Salud, que son todos los ministros de salud de las provincias que forman este consejo, y obviamente por nuestro carácter federal tuvieron que ser aceptadas por este consejo. Y luego, la última parte que tiene que ver con esta institución que hoy nos convoca, es la delegación al área de la jurisdicción. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires es el Colegio de Farmacéuticos, que quiero aclarar que es un colegio oficial. Después voy a aclarar por qué hago hincapié en esta palabra oficial. Bien. La matriculación es un registro oficial que habilita al profesional para ejercer nuestra profesión. Y eso lo marca, o lo mejor dicho, lo autoriza la autoridad competente de la jurisdicción. En nuestro caso,
el Ministerio de Salud de la Nación. Esto es obligatorio para que cualquier profesional ejerza su profesión. Ahora bien, la especialidad es una rama de una actividad profesional, en nuestra casa de la farmacia, y quienes la ejercen lo que poseen son saberes y habilidades muy específicas. Para nuestro caso, el de farmacia sanitaria y legal, que después voy a explicar qué significa esto. Pero lo más conocido es la especialidad de farmacia hospitalaria y la especialidad de esterilización, que son las más conocidas, o de la industria farmacéutica, por nombrar simplemente algunas. Y esto es algo que uno voluntariamente se presenta para ser especialista en un tema. Luego tenemos la certificación. La certificación es el resultado de un acto por el cual una entidad competente, como en este caso el Colegio de Farmacéuticos, aplicando criterios preestablecidos, nosotros tuvimos que hacer una grilla de evaluación, que en su momento la podrán solicitar. Vuelvo a la definición: asegurar a través de un proceso de evaluación que un profesional matriculado posea conocimientos, hábitos, habilidades, destrezas y actitudes propias de una especialidad. Esto es un poco abstracto, pero ahora vamos a ir clarificando un poco el tema. Por supuesto, todo en un marco de ética y moral profesional. Muy bien. ¿Qué significa la certificación? Simplemente porque uno lo que va a tener que realizar son capacitaciones cada vez más específicas del área que nos convoca. También es un reconocimiento de la responsabilidad legal y ética ante la comunidad, porque la institución nos va a asignar una especialización en el tema. Y también, en el último punto, puse relaciones internacionales de armonización, porque en los últimos años, o mejor dicho, en la década del 2000, en América, tanto América del Norte, Central como el Sur, se hizo la armonización, mediado por la Organización Panamericana de la Salud, de las reglamentaciones farmacéuticas, donde participaron farmacéuticos, por supuesto especializados en estos temas, en particular de la salud. Ahora bien, la certificación tiene dos significados. El primer significado es que se refiere a la autorización para anunciarse como especialista que pide la autoridad sanitaria, ¿sí? Está en particular, entre comillas, anunciarse como especialista, porque esto permite ejercer legítimamente la disciplina, integrar lista de prestadores. Esto lo saqué de los médicos, pero en general es para todos los profesionales. Quiero hacer mención de este libro que es del Ministerio de Salud de la Nación, lo pueden encontrar gratuitamente, que se llama La Certificación de Profesionales Médicos en la Argentina, y es un buen material para ver, por supuesto desde el punto de vista médico, pero sin embargo esto es extensivo a todas las profesiones, porque están en el marco regulatorio del Ministerio de Salud. Bien, continúo con este significado de la especialización. También es importante que se perciben aranceles correspondientes a la calidad de especialista. Voy a tomar el caso de la farmacia hospitalaria, donde las personas que trabajan en los hospitales tienen un plus por esta especialización. Y digamos, a lo que apuntamos es que a todas las especializaciones se les pague un extra en su sueldo o en su salario. Bueno, esta certificación por parte de la autoridad sanitaria tiene un valor legal. Diferente es la certificación de sociedades profesionales o asociaciones profesionales. Esto es la designación por estas entidades profesionales que no son estatales, que dan el aval que existe, dan el aval que extienden a sus colegas como idóneos en el ejercicio de la especialidad. ¿Qué significa esto?
esta certificación no tiene un valor legal en sí misma, solo constituye un galardón para el profesional al cual sus pares de las sociedades o de las asociaciones reconocen su sólida experiencia. Para poder esta especialidad ser legalmente publicitada, por decirlo de una manera más común, debe ser ejercido en el caso del colegio, de la Capital Federal por el Colegio de Farmacéuticos, que le asignará una matrícula, y a partir de ahí se puede ostentar la especialidad. De lo contrario, simplemente es un galardón, como dice esta definición, para el profesional. Muy bien. La Comisión Nacional Asesora del Ejercicio Profesional de Graduados Universitarios en Salud, que está en el Ministerio de Salud, a partir de esta resolución que vemos aquí en el artículo 4, habla de esta certificación de especialidades. Y dice que en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires será un proceso voluntario llevado a cabo por el Colegio Oficial de Farmacéuticos. ¿Y por qué el Ministerio de Salud pudo delegar en el Colegio Oficial de Farmacéuticos? Justamente porque es una institución oficial, y esto le permite poder asignar esta matrícula. Bien, las especialidades, ya Noemí Raffo lo anunció, son la de farmacia hospitalaria, comunitaria, esterilización, industrial, farmacia sanitaria y legal, biofarmacia y nutrición y análisis de alimentos. No voy a hablar de ninguna de ellas, solamente de la que nos reúne hoy. Bien, ¿cuáles son las áreas ocupacionales que tiene esta especialidad? Dice, actuar como perito técnico legal realizando informes, estudios e inspecciones en el marco de su competencia en los ámbitos, tanto públicos como privados, que lo requieren, incluyendo el judicial. Fíjense que estas áreas de incumbencia que están en la norma, están circunscribiendo el área sanitaria y legal. ¿Por qué lo digo? Porque en la recepción primera que tuvimos el año pasado de los currículum de los postulantes, nos dimos cuenta que el concepto de lo sanitario era entendido como cualquier práctica dentro del ámbito de la salud. Sin embargo, esta especialidad tiene un ámbito concreto de esas ocupaciones, y como ven, es para actuar como perito técnico legal, es para hacer informes, para hacer estudios, para hacer inspecciones, ¿sí? Y también para desempeñarse en áreas de salud pública y en planificación de políticas públicas, más específicamente de políticas de salud, ¿no? Siempre relacionadas con el medicamento, aunque nosotros se podría ampliar porque hay algunos farmacéuticos que trabajan dentro de políticas públicas de salud y a veces no tan relacionadas con el medicamento, pero sin embargo entran dentro de digamos, de esta especialidad. Bueno, ¿cuáles son las competencias que va a tener este profesional especializado? Realizar actividades de fiscalización, auditoría, tanto en el ámbito privado como público, en calidad de autoridad de aplicación de la legislación vigente en materia y/o asesoramiento. Esto para dar un ejemplo, es lo que hace muchos de los farmacéuticos que trabajan en ANMAT. Por ejemplo, son inspectores, son fiscalizadores, ¿no? Esos ejemplos dentro de ANMAT hay muchísimos, ¿sí? Pero las auditorías son más propias del ámbito privado, ¿sí? Y ahí vamos a tener auditores internos, auditores externos, dentro de estas competencias. Otra competencia es elaborar normas de organización, regulación, fiscalización inherentes a la actividad farmacéutica en todos los aspectos e incumbencias del ejercicio profesional. Un ejemplo es justamente el área de ejercicio profesional del Ministerio de Salud de la Nación. Los farmacéuticos que ejecutan estas
actividades dentro del Ministerio de Salud podrían perfectamente presentarse para certificar en esta especialidad. Estoy dando algunos ejemplos para que se aclare un poco más esta actividad. Otra de las competencias es participar en acciones relacionadas con el narcotráfico, acciones y toda otra actividad vinculada con la legislación y las normativas sobre sustancias psicoactivas. Nosotros en la clase próxima va a venir una farmacéutica que a la vez es de gendarmería, que ella es la jefa del área de justamente narcotráfico de la gendarmería, y es la persona que elabora los informes de los peritajes de los secuestros del narcotráfico. Entonces va a ser muy interesante para que veamos cómo una farmacéutica tiene esta tarea justamente asociada a nuestra especialidad. Como comenté antes, también esta especialidad nos habilita para participar en armonización de leyes y normativas internacionales, que recién lo dije, pero también, por ejemplo, cuando se empezó a formar toda la parte de salud relacionada con el Mercosur, Beatriz y yo y muchas personas de ADMAT participamos de esta armonización de leyes. Por lo tanto, estas personas que participan en estas reuniones internacionales también son posibles de presentarse en esta especialidad. Otra de las competencias es participar en la elaboración de proyectos relacionados con la praxis farmacéutica y los procesos de atención de los pacientes. Hace un ratito nombré la resolución del Ministerio de Salud de la Nación 641 del año 2000, que no es ni más ni menos que son las normas de funcionamiento y organización de la farmacia hospitalaria. Bueno, a esto se refiere justamente la praxis farmacéutica, como también toda la normativa que tiene que ver con el ejercicio profesional en general de nuestra profesión. Las competencias de aplicar conocimientos epidemiológicos y de gestión farmacéutica en equipos de salud. Pero cuidado con esto, porque dice gestión farmacéutica y se puede confundir con lo que es gestión farmacéutica, por ejemplo, en instituciones de salud. ¿Sí? Por ejemplo, una farmacia hospitalaria hace una gestión farmacéutica. Pero esta gestión en particular tiene que ver con la ejecución, evaluación de campañas y programas sanitarios. Para decirlo con un ejemplo, por ejemplo, disculpen la redundancia, el programa Remediar, donde hay una gran cantidad de farmacéuticos que participan de ese programa. Obviamente pueden participar en la evaluación de ese programa, y hay otros programas más, pero para no extenderme mucho, solamente di el ejemplo del Remediar. Bien. Las competencias siguen, son varias, o sea que es bastante amplio todo lo que el especialista en farmacia sanitaria y legal puede realizar. Por ejemplo, participar en la confección de normas, patrones de tipificación, evaluación y certificación para materias primas, drogas importadas o para exportar relacionadas con los medicamentos, alimentos, cosméticos y otros productos para la salud. Si ustedes ven esta actividad, por ejemplo, es la que desarrolla el INAME, básicamente, ¿no? Por ejemplo, en tipificar para materias primas, ¿no? Los famosos estándares, las inspecciones que realizan, la importación y exportación de drogas. Y respecto a la importación y exportación de drogas, nosotros en la última clase vamos a tener al jefe farmacéutico en la aduana, que es el responsable del ingreso de materias primas y de medicamentos a la Argentina. Entre ellos las vacunas, o sea que va a ser muy rico poder hablar con él y hacerle preguntas en todo esto que fue la pandemia y su gestión en el ingreso de las vacunas
a la Argentina. Obviamente también de otro tipo de drogas, ¿no? Otra de las competencias que abarca la farmacia sanitaria y legal es participar en la preparación, redacción y actualización de textos o disposiciones legales relacionadas con la actividad farmacéutica y la salud pública. Quiere decir que son todas las normas de ADMAT. O sea, simplemente, si hay un farmacéutico participando de estas normas, ahí puede ser especialista en esta disciplina. Y para terminar las competencias, podemos decir que también es establecer las especificaciones técnicas, higiénicas y de seguridad que deben reunir los ambientes en los que se realizan los procesos tecnológicos, y simplemente voy a nombrar las buenas prácticas de manufactura de ADMAT, la preparación, almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos, todas las normas que nos alcanzan a todo el ejercicio profesional nuestro en general, y no solamente de los medicamentos, fíjense que también son otros productos farmacéuticos, alimentos, cosméticos y otros relacionados con la salud. Por lo que ustedes pueden ver, es muy amplia esta especialidad, pero a la vez está circunscripto no a la gestión farmacéutica de una institución, sino a políticas públicas, a políticas de medicamentos. Entonces, si bien es amplia en su abanico, es circunscripta a determinado tipo de profesionales. También podemos encontrar profesionales que puedan solicitar la especialidad dentro de lo que es el Instituto de Patentes, algunos otros institutos como el Malbrán, el INTI, depende, donde haya un farmacéutico y su actividad esté relacionada con lo que acabo de leer, allí se va a poder presentar. Bien, y ahora, para terminar, esto es una especialidad en construcción. ¿Por qué digo en construcción? Si bien vamos a tener un montón de ejemplos de personas, las que están presentes y algunas personas que nosotros conocemos farmacéuticos, que vienen ejerciendo esta especialidad, nunca tuvimos la posibilidad de hacer una certificación. Y entonces, como dije antes, esto le va a permitir una jerarquía que le va a abrir un panorama muy amplio en su profesión. Bueno, hasta aquí mi presentación. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede hacerla ahora, y si no, dejamos para el final, como quieran. Si les parece, dejamos para el final todas las preguntas, las pueden mandar por el chat, y después al final de las 2 exposiciones, las profesionales especialistas honoríficas, porque ya lo son, las van a contestar. A continuación, vamos a la segunda parte de esta disertación, que va a ser dada por la doctora María Beatriz Cardoso, farmacéutica, diplomada en Salud Pública, Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UBA, especialista en industrias bioquímicas y farmacéuticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de UBA, miembro fundador de la Sociedad Argentina de Farmacovigilancia, asesora del Subcomité de Buenas Prácticas Farmacéuticas del Irán, ex jefa de Servicio de Seguridad y Eficacia de Medicamentos del Departamento de Farmacovigilancia de la ADMAT. La doctora Cardoso va a enfocar su disertación en la construcción de la trayectoria profesional para la certificación de la especialidad. Doctora Cardoso, el auditorio es todo suyo. Bienvenida.
Bueno, voy a compartir primero pantalla. Bueno, desde ya primero agradecer al Colegio Farmacéutico y a todas sus autoridades la invitación, en particular a la doctora Noemí Raffo, la invitación a formar parte de esta comisión. También mis prestigiosas colegas que compartimos esta responsabilidad, la doctora Martínez, la doctora Nota, la doctora Bologna. Así que es un gusto para mí participar y dar también poder contribuir a esta primera construcción que después deberá seguir su camino, esperamos, por muchos años más, y que paulatinamente distintos profesionales se puedan ir afianzando y pudiéndola certificar. Bueno, voy a compartir pantalla. Un minutito, creo que se ve así. ¿Está todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, la ponencia mía es, en realidad, en cierta forma es orientación, una pequeña orientación. Cuando comenzamos el primer llamado a la certificación de farmacia sanitaria legal, nos contactaron muchos colegas, algunos de los cuales con muchos años de trabajo, de experiencia en distintas áreas, pero que nos comentaban que no sabían cómo presentar el currículum o bien tenían algunas áreas deficitarias de lo que es la grilla que cuando uno se postula le hace llegar el colegio farmacéutico, que había algunas áreas que no las tenían completas y por lo tanto era complicado llegar a la puntuación básica para poder certificar. Entonces, como esta es realmente es la construcción de una nueva especialidad, también creemos que es importante una pequeña construcción, una orientación hacia cómo debería ser presentado un currículum o cómo podría ayornarse para poder certificar en farmacia sanitaria y legal. Esa es la idea de esta pequeña ponencia que vamos a tener a partir de ahora. Entonces, lo primero que podemos decir que actualmente no alcanza solamente la trayectoria profesional para demostrar que una persona está capacitada en un área determinada. Por lo cual es necesario fundamentalmente plasmarla de alguna forma, comunicarla a otros profesionales, compartirla. Y hay una tendencia muy fuerte a nivel local e internacional de que todos los profesionales a partir de cierta cantidad de años puedan acceder a maestrías, a especializaciones y a doctorados. Esta especialización en particular otorga matriculación, permite ostentar el título y para esta primera parte hace mucho hincapié en todos aquellos profesionales que se han desarrollado en distintas áreas que no han tenido hasta el momento la posibilidad de certificar, como así pasó con la farmacia hospitalaria o la farmacia dentro del ámbito de la esterilización, etc. Entonces, un poco abonando las primeras ideas, porque el profesional que nos contactó, las personas que nos contactaron, inicialmente nos decían, bueno, tengo una gran trayectoria, pero me faltan determinadas áreas para completar esta grilla que establece los ítems del currículum que son necesarios. Entonces, lo primero que se nos ocurrió para esta charla es que no hay que subestimar la experiencia. La experiencia es muy importante, pero como dije inicialmente, es necesario que se plasme en determinadas actividades y que se comunique al grupo de colegas que se encuentran en la misma esfera. Por lo cual no hay que subestimar la experiencia, en ningún momento la subestimamos, al contrario. Es muy fundamental pensar qué es lo que uno conoce y cuáles son sus fortalezas. Entonces, lo primero que tienen que pensar es, bueno, yo me desarrollo en un área,
y qué características tiene el área donde me desarrollo. Porque algunos de ellos nos comentaban, bueno, pero yo a lo largo de los años no he podido hacer presentaciones en jornadas, no he escrito, y le decíamos, ¿pero por qué? Si uno tiene un área definida para trabajar, si tiene una actividad diaria, puede tener un material muy rico para compartir. Y lo primero que se me ocurrió para charlar es que si uno está en un área determinada y tiene procedimientos farmacéuticos que ejecuta normalmente, puede escribir un manual de procedimiento que va a contener la información detallada, ordenada, sistemática e integral sobre distintas actividades y responsabilidades que caracterizan un área específica de la institución. Entonces, si nosotros tenemos un manual de procedimiento redactado, primeramente podemos hacer una estadística antes de ese ordenamiento de actividades, antes de haber elaborado un manual de procedimiento que además puede y va a tener la autoría personal o grupal de ese lugar de pertenencia. Puede llevar entonces un ordenamiento de las actividades y establecer una estadística pre-implementación de un manual, post-implementación de un manual. Ahí ya tiene un material para empezar a comunicar. Y si esa actividad de ordenamiento ha permitido estandarizar, puede mostrar las mejoras en las cantidades de informes, cómo se estandarizó la respuesta, qué tipo de formularios se generaron, cómo se delimitó el tiempo de respuesta, para un caso general en que uno está acostumbrado a hacer o debe su actividad por la cual debe hacer informes. Bueno, también como panorama general, no es necesario para comunicar algo en una jornada, en un congreso o escribir un artículo que las investigaciones sean científicas. Es muy rico en el día de hoy, evidentemente, tipo de comunicaciones de la experiencia. La experiencia que puede ser una experiencia administrativa o de gestión general. Por ejemplo, las auditorías. ¿Cómo se organiza una auditoría? ¿Qué tipo de problemas hay? ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿Cómo se solucionan? Si se ha implementado algún tipo de normativa, si se han escrito normativas. Todo eso es un rico material que puede ser compartido en algún tipo de actividad profesional. También para seguir utilizando el mismo tipo de ejemplo, se puede hacer primero un informe, una evaluación de situación, después se hace un ordenamiento, se propone como un proyecto con propuestas y después se mide las mejoras o se evalúa si sirvió o no y se corrige. Es muy importante siempre tener estadísticas. En cualquier presentación, ya sea en forma oral, en jornadas de encuentro, como en las formas escritas de participación, el tener números, y sobre todo en Argentina, donde no se suele comunicar con las estadísticas, es muy importante. También se puede implementar algún tipo de indicador. Se pueden pensar indicadores específicos para el área que se desarrolla. En fin, en este primer ítem de ideas sobre cómo potenciar la experiencia adquirida, pueden estar todos los ejemplos que se les ocurran. Entonces, uno ya tiene un material que compartir, dice, bueno, puedo acceder, obviamente va a tener que encontrar, si se inicia en este tipo de actividad, va a tener que encontrar jornadas, encuentros, mesas redondas, congresos, posiblemente cuando haya un poquito más de seguridad en lo que uno hace, alguna forma de presentación.
Y las formas más sencillas de presentación, más accesibles, son evidentemente los pósters y las comunicaciones libres. Especialmente los póster que hoy en día la mayoría de los congresos, jornadas, etcétera, permiten una presentación digital, no exige evidentemente una erogación muy alta, simplemente se pueden hacer en PowerPoint, en Canvas, en distintos programas, y digitalmente se presentan. La mayoría de los encuentros en las jornadas actuales ponen grandes display o televisores donde se pone de forma digital, ya ni siquiera se tienen que, no es necesario imprimir, lo que podría tener algún costo adicional. Las comunicaciones libres generalmente existen y son accesibles. No lo recomendamos como un primer paso para aquel que se inicia o quiere completar este tipo de actividades, pero a veces los congresos o los integrantes de la edición del congreso, organizadores, eligen los pósters que son más interesantes y les proponen que sean defendidos, que sean comentados. Es una oportunidad interesante para ponerse en contacto con otros profesionales, también de alguna forma ir contestando dudas y preguntas y potenciando esa experiencia para adquirir cierta práctica y cierta seguridad. Lo primero que recomendamos es qué jornadas, congresos podríamos tener más accesibles. Obviamente las de la institución a la cual pertenecemos. Es decir, si estamos trabajando como auditores de una obra social, generalmente hay unas jornadas de la obra social en el año, o algunas se realizan cada 2 años. Es una buena posibilidad de presentar y demostrar lo que se está haciendo. No siempre, vuelvo a decir, es necesario ser un investigador científico. No es necesario estar buscando una molécula, sino mostrando sus resultados, su gestión en general, su ordenamiento, la forma en que se hacen los procedimientos, la eficacia, la respuesta que se pueden dar a la comunidad. También, en general, si se presentan o se prepara material educativo para la comunidad, para la interacción con la sociedad. Y aquellos fuera de la institución, veremos que pueden ser típicos de la especialidad que uno está realizando. Ahora vamos a ver algunos ejemplos generales solamente para que aquellos que no tienen tanta experiencia en los ámbitos sepan que hay de distintas características y por supuesto los congresos o las jornadas relacionadas con salud pública en general. Hay algo importante que queremos ratificar siempre para que no haya equivocaciones que produzca frustración, es que el concepto de la salud pública es un concepto amplio. Puede ser, uno puede estar enfocando concepto de salud pública en cualquier ámbito y en distintas disciplinas, pero siempre es un concepto global que mira la salud desde un punto de vista macro. Cuando uno trabaja en una institución como un hospital y hace un trabajo hospitalario, con gestión de medicamentos hospitalarios, eso ya es un concepto obviamente hospitalario, pero con aplicación en campos puntuales definidos. Por eso hacemos, la doctora Bolonia quiso separar un poquito ese concepto de lo sanitario, que no se confunda con lo hospitalario. Bien, entonces vamos a dar algunos ejemplos y mencionar, sin idea de promoción, simplemente es para que tengan idea que existen distintas jornadas y congresos en distintos ámbitos que pueden ser de fácil acceso para presentar algún tipo de
póster o de comunicación, y también para asistir como asistente, porque la grilla contempla la asistencia, jornadas, congresos, mesas redondas, etcétera, con distintos puntajes, y también, obviamente, separado, le da puntaje a la presentación personal o en grupo en dichos congresos. Son dos actividades que se puntualizan de forma diferente y que permiten llegar al puntaje básico para la presentación. Otra cosa que quiero decir antes de pasar a mencionar sobre algunos ejemplos de jornada de congreso, es que no es necesario hacer todo en una misma rama, que lo interesante de esta grilla, y si ustedes la solicitan o han tenido oportunidad de verla, es que enfoca todos los aspectos de un profesional preparado y formado. Entonces, por año uno puede presentar un póster a una jornada, puede hacer un ordenamiento, un manual de algún tipo de procedimiento de su trabajo, va a asistir a algunas jornadas y a algunos congresos, va a hacer algunos cursos. Lo importante de la grilla, que marca un poco el aspecto general de un profesional, es que no tiene una sola puntuación, sino que si bien le da bastante importancia al desarrollo profesional, también es necesario cumplir las otras etapas de los ítems dentro del currículo. Entonces, solamente a título general, para que sepan que existen congresos que se refieren a políticas generales, aspectos generales de la salud pública, podemos buscar primero, sobre todo al inicio del año, cuando se anuncian prácticamente todos los que se van a desarrollar, o a final de cada año que explican cuáles van a ser desarrollados en el próximo, los que realizan, por ejemplo, facultades o universidades. Solamente a título informativo. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, tiene su Congreso de Estado y Políticas Públicas, lo realizó el año pasado en el 2021, a veces hay algunos congresos que se hacen cada 2 años, otro cada año, hay que ver en cada caso, entrar en las páginas y ver para cuándo se anuncia el próximo, sobre todo si uno tiene idea de presentar algún tipo de material para compartir. Bueno, lo interesante, en esta primera selección que hice, es que son actividades abiertas y gratuitas, o sea, no necesita uno desembolsar un costo adicional, aunque hay algunos que obviamente sí tienen un costo. Hoy en día, debido a la pandemia, las actividades por streaming se han multiplicado y dan además esa comodidad de estar en su casa o en su ámbito de trabajo y no tener que trasladarse a otro lugar para participar. Bueno, casi todos o todos entregan certificado de asistencia, que es lo que después van a necesitar para justificar los distintos ítems en una grilla profesional. Otra de las jornadas que se realizan a nivel de las universidades, tenemos el de la Universidad Nacional de San Martín, que tiene su Escuela de Política y Gobierno, y que presentó también en el año 2021 sus jornadas de investigación de la Escuela de Política y Gobierno. Puse el temario para que tengan una idea de qué son los aspectos generales donde uno puede escribir y si puede alguna de esos paneles puede englobar la actividad que uno está haciendo o tratar de presentarlos en alguna de estas partes, ¿no? Ambiente y gobernanza global, burocracia, política y sociedad,
federalismo y política subnacional, género y poder, identidades sociales y políticas, medios y política, comportamiento, partido e ideología, política económica en la Argentina que se viene. En este política económica yo creo que podrían escribir todo, porque siempre todas las actividades, especialmente las ligadas a lo sanitario, tienen cierta inconvenientes con la economía, ¿no es cierto? Bueno, en general, en este caso del USAM, es una actividad gratuita, es abierta al público y es destinada a estudiantes de grado, de posgrado, egresados, profesores e investigadores. Anuncia para este año, se hacen todos los años, una que está abierta para que se puedan anotar, del 19 al 21 de abril del 2022. Hay que entrar en la página, ver los requerimientos y anotarse. Bueno, otros, siguiendo con ideas generales, jornadas de políticas públicas que tiene la Universidad Austral. El año pasado fue las oportunidades de la pospandemia, también para escribir. También no es arancelada. Hay organizaciones como las sociedades, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Calidad en Atención de Salud, donde, bueno, se puede presentar todo tipo de experiencia, especialmente todas las relacionadas a la calidad de atención en distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, auditorías sobre todo, que organiza sus jornadas de atención en salud. Ha tenido un pequeño impasse este último año, pero posiblemente si entran en la página vean una propuesta, si no es para el 22, para el 23, hay que entrar y mirar. La jornada de SACA normalmente es arancelada, el arancel es accesible y además el arancel se puede en muchos casos compartir por grupo de pertenencia. Bueno, y también hay hospitales que, como tienen universidad o tienen algún tipo de facultad, ofrecen algún tipo de encuentro, jornadas especiales, con temas globales, por ejemplo, la informática en salud, las jornadas universitarias de los sistemas de información de salud que realice el Hospital Italiano. Esta sí es todos los años y no es arancelada. Dentro de los ítems de la auditoría médica, a veces las auditorías no necesariamente tienen que ser, los congresos de auditoría no tienen que ser necesariamente limitados a los relacionados con la auditoría médica. Porque, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica de La Plata hace su jornada de auditoría e incluye auditoría médica. En particular, del año pasado, el anteaño, fue auditoría de medicamentos, calidad, acreditación y gestión en auditoría. También las típicas jornadas de auditoría médica de la Facultad de Medicina, organizada por la carrera de médico especialista en auditoría médica, que la realizan todos los años, profesor Donavedian, que tampoco es arancelada, que se anuncia en las páginas de la universidad. Y jornadas, por ejemplo, de asociaciones como los de auditoría y gestión sanitaria, que tampoco es arancelada, y la SADAM tiene su web con sus jornadas virtuales de auditores y gerentes de salud. Acá es interesante para los que forman parte de organizaciones privadas, donde realizan tareas de auditoría en organizaciones privadas, ¿no es cierto? Auditoría general. Bueno, y para salirnos un poco más de ir a conceptos generales, bueno, hay simposios como el Simposio de Mundo Sano, es una organización internacional sin fines de lucro, que está enfocada en trabajar en pos del tratamiento de enfermedades desatendidas, de problemas de
de la falta de agua, de la parasitosis, enfermedades marginales, problemas de los países y de las regiones marginales, que se hace todos los años, también es gratuita. Uno puede entrar en la página de mundosano.org, generalmente es a fin de año, y también es muy interesante como para tener un concepto global de lo que es lo sanitario. Bueno, entonces dijimos que teníamos experiencia, que tenemos algún tipo de material que se puede compartir. Lo primero, lo que podemos hacer, dijimos además, que lo podemos presentar en un tipo, como un póster, en una jornada de encuentro. Obviamente, si después algún colega invita a una disertación, bueno, eso se puede ampliar. Pero si el material es abundante y uno lo va aumentando con el correr de los años, debería pensar en poder hacer una capacitación. Y este punto es muy importante, porque cuando uno adquiere cierta experiencia, la experiencia adquirida, evidentemente a alguien le va a venir bien. Alguien que se esté iniciando, alguien que está en el mismo tiempo, pero bueno, que quiere intercambiarla. Para dar un ejemplo, cuando se creó el Sistema Nacional de Farmacovigilancia en ANMAT, donde trabajamos con la doctora Viviana durante muchos años, inicialmente para hacer el Sistema Nacional y organizarlo, realmente tuvimos que estudiar y leer de otras experiencias. Y fue muy importante encontrar que otros países habían desarrollado sistemas nacionales, cómo habían empezado, cómo era el know-how, cómo se empieza, qué se hace, cuáles son los pasos, qué tipo de planillas se hacen. Es necesaria una normativa, es necesario instrucciones para la comunidad. O sea, esto que estoy comentando puede desarrollarse en cualquier área. Uno tiene que pensar, en mi caso, bueno, yo soy un auditor. Todos los años tengo la repetición del mismo problema porque, no sé, se repite una misma equivocación. Bueno, puedo hacer un material, lo puedo comunicar, lo intercambio con otro colega, lo doy a conocer, digo y explico qué planillas hice, cómo evolucionaron a través del tiempo. En particular, por ejemplo, con el Sistema Nacional, algo que después tuvimos que hacer, es también escribir nosotros la experiencia que fue tomada y replicada por muchas organizaciones, instituciones dentro del país, en distintas provincias, en los ministerios, e inclusive en los países limítrofes. O sea, nunca menospreciar lo que uno ha cosechado como experiencia, pero hay que transmitirla y transformarla en palabras. Hay que transformarla en materia de molde, como se diría antes. Obviamente hoy en día con lo digital es en algún tipo de curso presencial o en línea. Entonces, pienso en un curso presencial, obviamente voy a tener mayor gastos de erogación, porque voy a necesitar por lo menos un proyector, una computadora y los recursos de organización. Hoy en día, a través de lo bueno, si puede decirse algo de lo bueno que generó el COVID, es la necesidad de estar conectados de alguna forma, y hay estos sistemas por Zoom, por Meet Google, o algún sistema de reuniones por videollamada que permiten llevar a cabo un curso de una forma sencilla como estamos compartiendo en el día de hoy. Obviamente puede ser sincrónico, puede ser grabado, y en el caso que no se tenga ese material, inclusive se puede pensar en un curso asincrónico donde se envían las lecciones por email.
hay que tener en cuenta que no todo el país, para los que están pensando en alguna, conectarse con otras zonas de Argentina, no todos tienen conexiones a internet todo el día. Entonces, en esos casos, a lo mejor un curso asincrónico por email, enviando en PDF las lecciones, es suficiente. Bueno, la otra forma de organización y de compartirlo es por la redacción pensar en redactar algún tipo de manual, que es lo que habíamos conversado, un libro cuando tiene suficiente material, pero bueno, a veces se dice, bueno, pero yo para escribir un libro, bueno, no, está bien. Uno solo por ahí no puede escribir un libro porque no tiene suficiente material, pero conoce otros colegas en ámbitos semejantes o diferentes que hagan un tipo de trabajo parecido, por ejemplo, para decir la auditoría. Tengo profesionales que trabajan en auditorías en organizaciones públicas y privadas. Puedo hacer distintos capítulos justamente con esos enfoques, con su material, con sus procedimientos, con su legislación. Y obviamente este material puede ser impreso o bien en forma de un ebook, o sea, una emisión digital. Hay un concepto interesante y una premisa interesante que hay que tener, que es el registro de la autoría. Para esto en Argentina existe un instituto que es el que maneja el ISBN, que es un número internacional normalizado para la identificación de libros en todos sus formatos y soportes en el ámbito internacional, que otorga un número de registro. Es una institución estatal que actualmente tiene normalizados sus trámites por la plataforma TAD, pública, así que se pueden hacer en línea, aunque siempre hay que en general llevar o enviar de forma presencial o enviar por correo postal a veces cuando se opta por el impreso en papel. Bueno, tienen los aranceles, se registra, se da un número y ese número es el que siempre se cita en los casos de autoría, para cuando evidentemente además se quiere comercializar el producto o no. No es demasiado, el costo no es caro, no es demasiado elevado. Al contrario, está en la edición del ebook con una versión impresa en papel, está alrededor de los 3.000 pesos. Hay algunas instituciones o organizaciones que hacen ofrecen este tipo de servicio ligado a las imprentas o los que normalmente hacen impresión de libros, y si no, lo puede hacer una persona o una institución en forma privada. No es difícil, pero bueno, lleva un tiempito hacer todos los pasos. Para editar un libro manual hay muchas en internet hay distintas modalidades que se pueden bajar en forma de libro, o sea, ni siquiera uno tiene que inventar un formato especial. Hay muchos formatos que se bajan en Word y luego se pasan a una modalidad de PDF, ya que permiten organizarlo con capítulos, con índice, con bibliografía. Lleva su tiempo, pero es una posibilidad que está abierta para cualquier persona. Para dar algunos ejemplos, por ejemplo, la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en distintas cátedras, tomé esta porque está en la web, ha editado guías con este concepto inclusive las tiene registradas con el número ISBN, de distintos tipos, ¿no es cierto? Bueno, entre ellas también tiene aspectos generales de la legislación, residuos peligrosos, bioética, derechos humanos, especialidades medicinales, etc. Las tiene editadas en papel.
pero para dar un ejemplo autorreferencial y para demostrar que es de fácil acceso a hacer un libro en el sentido físico de preparación, ¿no? Obviamente escribir, tener la idea, escribirlo, llevarlo a cabo, lleva su tiempo y se va perfeccionando también, pero si uno tiene todo ese material acumulado, es una oportunidad que no tiene que ser desechada, ¿no es cierto? El caso del Sistema Nacional de Farmacovigilancia hizo varios libros en distintas instancias, y el último, el Manual de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, con la edición latinoamericana, donde se invitó justamente a otros profesionales a participar. La institución permitió subirla a la web, está en la web de ANMAT, se puede descargar de allí, y también tuvo una versión impresa, pero mucho más limitada, y obviamente necesitó una financiación, en ese caso de una fundación. Bueno, la forma, además de difusión y más sencilla, obviamente, va a ser incluirla dentro de la web de la institución donde uno forma parte, y si hay un sector específico del trabajo que uno está realizando, obviamente ahí va a ser incorporada. Pero también hay otras formas de distribución, muchos colegas lo están utilizando a través del tiempo, que son las formas de distribución gratuita, que también permiten un intercambio con con colegas o profesiones también, con otras profesiones y colegas de otros países. Disculpen la interrupción. Bueno, son formas de distribución gratuita, son formas de distribución profesionales, como son las plataformas y repositorios. Algunos repositorios se llaman repositorios académicos, algunos tienen también, por ejemplo, CONICET tiene sus propios repositorios, pero hay que formar parte de CONICET para poder tener la disponibilidad de ese alojamiento, mientras que muy accesible para todos los profesionales, existen dos plataformas que son Academia Edu y ResearchGate.net. En realidad son portales para académicos con un formato de red social que puede ser utilizada para alojar artículos, monitorizar el impacto de los accesos o facilitar búsqueda en campos particulares del conocimiento. Los dos requieren hacer una cuenta, tienen una versión gratuita, obviamente también tienen una versión paga con un arancel. Tiene el problema que ResearchGate su erogación está en dólares, Academia.edu en euros, no es muy caro, pero obviamente para los argentinos en este momento es complicado por los cupos, por los pagos, etc. Entonces, una cuestión inicial que se puede hacer fácilmente es la cuenta gratuita, la cuenta básica, que permite alojar nuestros trabajos y también cierto intercambio con la comunidad y da una pequeña estadística del interés que produce la lectura de los trabajos. Por otro lado, cuando son útiles para los casos en que los profesionales, por ejemplo, presentan póster o disertaciones en congresos que solamente quedan en versión papel en sus catálogos y que con el tiempo se pierden. Entonces uno puede subir estos pósteres o congresos y pósteres o disertaciones de estos tipos de congresos y quedan alojadas, y particularmente ese material puede ser consultado fácilmente por cualquiera. Así que es una herramienta, un elemento muy interesante para tener en cuenta. Tienen algunas diferencias
ResearchGate, lo que es necesario fundamentalmente tener una cuenta, un email institucional para poder entrar y iniciar una cuenta personal. Y mientras que academia, no, simplemente teniendo alguna cuenta en Google, por ejemplo, que es la más común, lo admite perfectamente. Una cuenta personal lo admite. Uno se registra como profesional. Si forma parte de una institución, como profesional dentro de una institución, piden una serie de datos que justamente después van a abonar el perfil, así que es algo sencillo, qué tipo de actividad, desde cuándo, pero simplemente para cuando las personas buscan nuestro trabajo puedan ver el perfil profesional que uno tiene. Son algunos requerimientos muy pequeños, ¿no? ResearchGate.net, justamente les estaba diciendo que el mail tiene que ser institucional, después puede mutar con el tiempo, pero para iniciarlo necesito un mail institucional para dar el alta al perfil. Permiten alojar distintos tipos de documentos personales o en grupo, eso si ustedes los consultan o lo han consultado alguna vez, lo van a poder ver fácilmente. ResearchGate, por ejemplo, investigaciones, artículos, libros, preimpresiones en forma de borradores o documentos, documentos de sesiones para aquellas asociaciones donde hay discusiones muy ricas de temas muy interesantes que consideran que, que pueden ser compartidos por la sociedad profesional, ¿no? Académica, se pueden subir, obviamente aquellas asociaciones que lo permiten no están interesados en publicitar sus discusiones, ¿no es cierto? Presentaciones, póster, parte de conferencias, datos generales que uno quiera compartir, métodos, proyectos a realizar, y como dijimos, siempre se necesita su email institucional para generar. Y academia.edu se van a poder alojar documentos como artículos publicados, borradores de documentos no publicados, libros, preimpresiones, disertaciones, programas de estudio, cartas profesionales, ¿no es cierto? Artículos en formato breve, reportes breves de casos estudios. También incorpora recientemente la videoconferencia o clase en forma de video. Después irá en función de si uno tiene la cuenta gratuita o no, cuántos minutos puede subir, pero si no, lo puede subir, convertir a PDF y lo sube. Resúmenes de investigación, algunos reportajes de medios de comunicación, y como dijimos, requiere el mail genérico que cualquier persona posee. Hay una diferencia interesante entre ambos, que es que el ResearchGate permite otorgar a nuestro trabajo que subamos lo que es el DOI. Ahora voy a comentarlo en un momento qué significa, es un número, ahora lo vamos a comentar. Antes de irme de esta diapositiva quería hacer una última diferenciación o una última aclaración, es que hay algunas revistas o congresos en los cuales después se publica nuestro trabajo en formas de acta y que establecen que no pueden ser publicados fuera del ámbito, o sea que tienen exclusividad. Muchas revistas, bueno, los journals extranjeros casi todos, porque obviamente tienen comercialización de ese tipo de revistas, pero sí permiten, uno si quiere de alguna forma publicar sus trabajos y que los demás, la comunidad académica y profesional los conozca, uno puede poner la primera hoja y la tapa de la revista promocionando justamente donde está alojada, y puede subirlo también, obviamente. Después si hay algún
interesado puede buscarlo directamente en la página de la revista o intercambiar con uno mediante mail, que están disponibles por la página, el intercambio de conceptos entre distintos profesionales. Si quieren el artículo completo, bueno, se lo pueden enviar de forma personal y ahí no habría problema con los derechos de autor. Y si no, se puede subir un borrador, o sea, el artículo, pero en un estadio anterior al definitivamente publicado. Cuando son publicaciones que tienen grandes estadísticas, etcétera, siempre es importante tener lo último. Pero bueno, con esta, digamos, pequeña caracterización, digamos, una pequeña forma de soslayar el problema, se puede poner una preimpresión o bien se puede poner la primera hoja donde se cita. Sirve justamente para poder compartir. Hay muchas de las universidades españolas están subiendo sus manuales, que es un material muy interesante en distintas áreas, lo están subiendo a la academia para que la gente los comparte y los baje en PDF, en distintas materias, ¿no es cierto? Se hace muchísimo en la sociología, etc. Así que si uno tiene un material interesante, lo puede compartir de esta forma. Retomando el concepto del DOI, el DOI, vamos a ver qué es. En particular, ResearchGate otorga el DOI, que es un número de identificación digital, que es una forma de identificar un objeto digital. O sea, uno cuando sube un artículo, después termina de llenar todos los campos que le pide de especificaciones, lo sube a Research, al final le pregunta, ¿quiere otorgarle a su artículo un DOI o Digital Object Identifier, un DOI? Y uno dice sí o no. Si uno dice que sí, son gratuitos, ¿no? Obviamente, ya le dan un número y a partir de ese momento, ese artículo puede ser buscado en internet siempre con ese número. Es interesante para que no se pierda. Dijimos entonces que es una forma de identificación de un objeto digital. Si ese objeto, por X causa, cambia de lugar de ubicación, sigue siempre teniendo la misma identificación y se puede buscar por el Google y aparece en la memoria en algún lugar. Se está usando mucho para citar documentos científicos electrónicos, para publicar documentos científicos electrónicos, para buscar y localizar documentos, y la estructura básicamente, bueno, tiene una sintaxis especial, es un desarrollo enorme, y tiene una serie de números, y con eso se reconoce la autoridad y la delegación del recurso digital. Ahí abajo puse un ejemplo para que se vea cómo aparece uno pone directamente el número y lo va a encontrar al trabajo de Sancho Cuervo en cualquier momento. Bueno, si quieren, hay algunas universidades que también tienen este servicio, algunos servicios de las bibliotecas de universidades, sobre todo españolas, algunos lo cobran. Entonces, bueno, ya que tenemos, tenemos un perfil en ResearchGate, podemos aprovechar esta situación especial. Bueno, y ya para ir promediando un poquito la presentación, como complemento a la formación profesional, vamos a hablar de algunos cursos que también pueden dar puntaje, que son requeridos para la formación y para, para tener el puntaje de la grilla necesaria para el currículum para poder certificar.
son ejemplos, no significa que hay miles, muchos de ustedes las personas que inclusive certificaron, han incorporado todo tipo de cursos. Obviamente lo que siempre estamos diciendo es farmacia sanitaria legal, en todos sus aspectos, con las incumbencias y las actividades que comentó la doctora Bolonia. Entonces, si es una presentación, un postulante de farmacia sanitaria ilegal, no se van a contemplar los cursos que se han hecho para farmacia comunitaria, para dar un ejemplo, los cursos relacionados con esterilización, porque eso no corresponden a la especialidad. Pero dentro de la especialidad, como el campo es tan grande, obviamente tenemos un abanico enorme de posibilidades. Voy a mencionar algunos de ellos solamente a título informativo. En general, es muy interesante entrar en el portal de la Oficina Panamericana de la Salud. Tiene un campus virtual de salud pública, donde hay cursos de autoaprendizaje, cursos con autoría. Está dividido en cursos para distintos países por la lengua que América, porque la Oficina Panamericana obviamente tiene su filial también en los países sajones y los de habla portuguesa. Entonces va a tener cursos en español, en portugués y en inglés, y en francés por el Centroamérica y algunos países que hablan también el francés, ¿no? Entonces van a tener cursos en español, inglés, portugués y francés. Bueno, tienen un ítem de cursos en convocatoria y próximos, y además materiales educativos de cursos finalizados, que esos se pueden bajar fácilmente, inclusive la mayoría están en PDF, no son demasiados pesados, ¿no es cierto? Sobre todo recomiendo los cursos de autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque son los que se pueden hacer de forma asincrónica, o sea, en cualquier momento del día que uno tenga, lo van haciendo lentamente y son muy interesantes. Habrá obviamente cursos para distintos países, América Norte, América Central, América del Sur y el Caribe hispano, Caribe inglés y subregional, porque a veces hay sobre problemas puntuales de esas zonas, ¿no es cierto? En el Cono Sur también hay dividido en cursos por países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, bueno, etcétera. Solamente para dar un panorama que tengan idea de qué trata, después les queda a ustedes investigar un poquito, buscar algunos si les interesa y desarrollarlo. Por ejemplo, tienen dividido en categorías: desarrollo sostenible, equidad en salud, género y diversidad cultural, evidencia e inteligencia para la acción en salud, emergencias en salud, familia, promoción de la salud y curso de vida, enfermedades no transmisibles y salud mental, sistema y servicios de salud, enfermedades transmisibles y determinantes ambientales para la salud. A veces uno dice, bueno, determinantes ambientales para la salud, ¿y para qué lo usaré? Pero explican un poquito sobre los indicadores, qué significa un determinante, que a lo mejor nos dan idea para nuestras áreas en particular. Aquí tienen al costadito, van a ver que dice enseñar en entornos virtuales, acceso a materiales de autoformación, que es interesante también porque si uno está pensando en hacer un curso, da panoramas generales de cómo hacer, cuáles son los objetivos, cómo pensar un material que sea dinámico y entretenido para una persona que tiene que escribir para una comunidad o para un grupo profesional determinado. Ellos lo llaman guía para una docencia innovadora, y ahora en estos últimos años, desde el 2020, han incorporado sobre todo para los entornos virtuales, sobre todo
aquellas cosas que hay que tener en cuenta cuando hace uno un curso de una forma digital o virtual. Bueno, otros en general, entrando a Argentina o a América del Sur, los que hay algunos generales: género y salud, conocimiento, análisis y acción, curso de autoaprendizaje en planes de seguridad del saneamiento, son conceptos generales de la salud pública, pero el de comunicación científica en ciencia de la salud, la verdad que tiene una organización muy dinámica, muy interesante, así que sirve sobre todo para aquellos que de alguna forma tienen una relación también con el medio o con la comunidad. Al final, generalmente tienen capítulos, se pueden ir haciendo asincrónicamente con el tiempo que uno dispone. En los objetivos se encuentran, inclusive al principio, delimita bien los objetivos de los cursos, qué tipo de información, cuáles son los capítulos, y también el puntaje que otorgan, y cuando uno termina el curso, se le asigna previo a un examen, pues todos tienen algún tipo de examen. Después la Organización Mundial, de forma digital e inmediata, al otro día o en 24 horas, se puede descargar el certificado de aprobación, donde figura o las horas, o las horas cátedra, o el puntaje que asignan ellos al curso, ¿no? Así que lo pueden investigar, y a aquellos que les falta algún puntito para completar la grilla puede interesarle, pero sobre todo la formación es muy interesante porque se puede aplicar a otras áreas. Bueno, también el Ministerio de Salud tiene cursos para investigación en salud. Ya dijimos que no, la investigación en salud no es solamente la investigación científica o técnica, es una mirada global y general, y hacen algunas capacitaciones. Por ejemplo, el año pasado, capacitaciones gratuitas sobre aspectos de investigación en salud. Ahí tienen la web, en Salud Investiga, recursos, cursos, para que cada uno entre y mire un poquitito los que están enunciados para este año. O normalmente van entrando y para estar actualizados. Por ejemplo, bueno, el curso de herramientas para la escritura de trabajos científicos biomédicos, o éticas y buenas prácticas clínicas de investigación, que este es un poquito más destinado, digamos, a los que hacen ensayos clínicos, pero sobre todo herramientas para la escritura de trabajos científicos puede servir de mucho. Bueno, y también existe la Escuela de Salud Pública, que depende de la Cátedra de Salud Pública de la Universidad de Medicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que para aquellos interesados en adquirir herramientas de estadística y epidemiología, normalmente hacen cursos de introducción a ciencia de datos en salud. En particular, se anuncia uno en abril a octubre, tienen examen, tienen puntaje, necesitan dedicarse a hacerlo, pero bueno, obviamente como son introductorios, también son accesibles a cualquier profesional. Si tienen un costo, tienen que preguntar directamente, entran en la web y preguntan, porque a veces no se anuncian directamente, sino que hay que solicitar que no se hagan llegar el formulario y cómo se aplica para poder hacerlos. Bueno, para la gente o los profesionales que están en la salud, que son de la administración pública, existe el Instituto Nacional para la Administración Pública, que tiene en general cursos de formación, algunos que pueden aplicar al concepto de
políticas sanitarias, ¿no? Como energías renovables, eficiencia energética o el de ética pública, inclusive los de administración pública, porque permiten pensar un poco en la organización, que son elementos interesantes para el que se inicia en alguna rama. Inclusive los de introducción a la administración pública comparada con distintas comisiones. Para esta última parte de la charla, ya estando cerca de la conclusión de la misma, dijimos que podíamos presentar de forma más directa en congresos, en jornadas, algún póster. Si adquiero bastante material, puedo compartirlo con algún tipo de curso, puedo escribir un manual, guías, puede escribir un libro con otros profesionales o en forma unitaria también, que requiere un poquito más de esfuerzo. Y también puedo publicarlo en distintos ámbitos como son las revistas. Obviamente tendré que ver el tipo de revista, a qué se dedica, cuáles son las necesidades para poder, los requerimientos para publicar. En particular hay publicaciones, por ejemplo, para los del ámbito de la salud, de la función pública, como la publicación de estado abierto, son publicaciones del INAPA, o sea, del Instituto Nacional para la Administración Pública, donde van a tener posibilidad de publicar todo aquello relacionado con producción científica y académica de áreas como problemas del Estado, administración pública, políticas públicas, relación entre teoría y gestión, modernización y desarrollo de capacidades estatales, etc. Y también tienen cuadernos, que son los cuadernos de la INAP, que tienen un poquito más, son más informales, pero para que vean y tengan ideas que no siempre los científicos, no es necesario escribir sobre los científicos, aunque esto no es exactamente sobre medicamentos, ¿no? Pero es para dar una idea general. Por ejemplo, ¿qué implica ejercer una buena dirección en la Administración Pública Nacional desde la óptica de los trabajadores, etcétera? Un análisis sociológico. Para que los forman parte de la administración pública pueden hablar justamente de la necesidad de la organización, de sectores dentro de una institución, lo que tienen sobre los problemas que se encuentran a diario, etc. Bueno, y para los temas específicos tenemos distintas revistas de salud pública. Las revistas normalmente podemos tenerlas clasificadas, la grilla lo clasifica en revistas internacionales y nacionales con referato y sin referato. Obviamente las que tienen referato y algunas internacionales posiblemente tienen un puntaje mayor, pero en general todas aquellas revistas que sean reconocidas tienen puntaje. Obviamente las con referato significará un puntaje adicional, que bueno, lo contempla un poquito la grilla de evaluación de los currículum. La Revista Argentina de Salud Pública está gestionada por el Ministerio de Salud del Gobierno de la Nación. Es una revista que tiene ya muchos años de desarrollo y que tiene todo tipo de, que se amplifica a todo tipo de profesionales. Publica artículos originales, inéditos de investigaciones, revisiones, intervenciones sanitarias, análisis epidemiológicos y estudios sociales, con perspectiva clínica o de ciencias de la salud, interesante para nosotros, sobre distintos aspectos de salud pública con el propósito de difundir evidencia científica en salud pública a tomadores de decisiones sanitarias, profesionales de salud, investigadores y docentes.
Las secciones, artículos originales, revisiones, intervenciones sanitarias, tiene una sala de situación, sobre todo se ha publicado en estos últimos años mucho sobre COVID, hitos y protagonistas, tiene un editorial para temas específicos, Salud Investiga para aspectos más ligados a la investigación en salud pública, protocolos de investigación a realizarse, reporte de casos o series de casos. Puse solamente para que tengan idea que hay farmacéuticos que están publicando el caso de, esta creo que es la revista del 2010, si no me equivoco, sí, 2010, donde se publica la detección, análisis y prevención en el uso de medicamentos con similitud fonética, ortográfica o de envasado en Argentina. Es un aspecto global que en particular es un multicéntrico, distintos centros escribieron al respecto, ¿no es cierto? Bien, otras revistas de salud pública están gestionadas justamente por las escuelas de salud pública de distintas universidades. Hay universidades que tienen escuelas de salud pública como la Universidad de Córdoba, la de Rosario, la de Cuyo, entre otras, ¿no? Que son muy prestigiosas y que tienen su desarrollo también en cuanto a las publicaciones. La revista de salud pública de Córdoba es de la Escuela de Salud Pública y Medio Ambiente, es temática envisada con un arbitraje externo de pares internacionales y nacionales, destinada a la producción técnico-científica relacionada al área de salud y en especial de la salud pública, permite y recibe artículos originales, foros abiertos de opinión, es interesante esto también, y comunicaciones breves. Y la revista de OPS dentro de la Organización Panamericana de la Salud, dentro de las revistas de interés de organizaciones internacionales de salud pública, es muy prestigiosa, obviamente requiere también un formato, una serie de requisitos especiales, no es necesario ningún tipo de derogación, son las dos anteriores y estas son gratuitas para editar. Permite y publica artículos basados en una investigación original, revisiones sistemáticas, informes especiales, artículos de opinión y análisis, comunicaciones breves, temas de actualidad y cartas del editor. Los manuscritos pueden presentarse en inglés, portugués o español, y está indexada por el Medline, un sistema Cielo, el Lilacs, y en el directorio abierto de revistas de tipo abierto, que es el Open Access Journal, y el Google Scholar, entre otros, ¿no? Así que es una revista interesante, tiene sus requisitos, pero bueno, tiene artículos generales y particulares. Creo que puse uno, pero no me acuerdo. Sí, aquí. Por ejemplo, de 2021, indicadores de prescripción racional de medicamentos, factibilidad de aplicación en instituciones de las Américas, o el otro sobre, perdón, se me fue, sobre residuos domiciliarios en el medio ambiente de la preocupación a la acción. O sea, inclusive nosotros como grupo, cuando iniciamos el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, también hicimos una comunicación sobre las directrices de cómo enfocar la organización de un sistema nacional. Así que es muy amplia la gama de artículos que publica. Bueno, y ya casi terminando, para dejar un ratito para algunas consultas o comentarios generales, es que dentro de academia.edu hay una organización, una propuesta muy
novedosa en este último año, se llama Academia Letters. Por supuesto está, como toda propuesta nueva, se llama en experimentación, acepta presentaciones desde múltiples puntos de vista de una investigación, hipótesis que invitan a una reflexión, comentarios sobre un campo, informes cortos tradicionales, no artículos de ficción ni artículos de opinión. Uno puede hacer un artículo corto, ahora vemos en las diapos que siguen algunas especificaciones, ¿no? Que para el ámbito nuestro podría ser interesante. Lo que sí no deben ser publicadas en ninguna publicación revisada por pares. Los temas pueden ser cualquier estudio académico, sí establece, son comunicaciones cortas, de 800 a 1600 palabras. El idioma sí tiene como requerimiento que debe ser en inglés. Bueno, hay una serie de requerimientos como en cuanto al formato, que si entran en academia lo pueden ver. Tiene un solo problema, que tiene una tarifa que hay que consultarla, porque se consulta en el sitio, porque está variando, que generalmente es en euros, pero bueno, también si uno carga el trabajo y los pares, digamos, que lo evalúan, consideran que es interesante, puede uno solicitar la publicación sin la erogación correspondiente. Y tienen ellos un programa de exención. Es un sistema nuevo de publicación rápida que debe ser desarrollado con el tiempo, pero bueno, lo quería comentar porque es una posibilidad que uno tiene que tener en cuenta. Bueno, y para finalizar, sí, y dejar ya algún tipo de consulta, pregunta general, el Ministerio de Salud también tiene un programa en la Dirección de Investigación de Salud de becas de investigación en temas de salud pública, que se puede realizar estudios individuales o multicéntricos. La convocatoria generalmente es entre los meses de junio-julio, o sea que ahora tendrían que esperar para junio-julio de este año para el año que viene. Tienen duración 1 año y cada becario o el grupo recibe una asignación, y bueno, pero tiene una serie de requisitos bastante importantes, pero también da muchas satisfacciones. Bueno, la charla apuntó a construir un poquito el currículum con la orientación de farmacia sanitaria y legal, sobre todo en aquellos que le falta algunos temas para poder acceder. Obviamente la construcción de un currículum requiere muchos esfuerzos, uno tiene que mentalizarse, planificarlo, y con el tiempo va adquiriendo los elementos necesarios para hacerlo. Pero obviamente también genera satisfacciones, y en este caso permitiría acceder a un mínimo de puntaje para la certificación de farmacia sanitaria y legal. Bueno, espero que les haya servido los comentarios generales. Solamente fueron de tipo informativo, no pretenden ser un curso abierto, sino una charla orientativa, y bueno, quedo a disposición. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Realmente nos diste un panorama muy interesante de todas las posibilidades que tenemos para todos aquellos que les interese hacer esta orientación de sanitaria y legal. Quedo abierta, si hay preguntas, las pueden escribir en el chat para que las disertantes las puedan contestar. Bueno,
hasta ahora son todas felicitaciones y no hay dudas. Les aprovecho mientras tanto para comentarles que un poco el objetivo que desde la sección farmacéuticos nos hemos trazado es poder dar la posibilidad de que se puedan certificar para aquellos que están interesados de acuerdo a las distintas orientaciones todas las 7 especialidades farmacéuticas reconocidas por la resolución del 2013, ya que hasta ahora se estaban certificando la parte de hospitalaria y de esterilización. Ya comenzamos con la inscripción de sanitaria legal, ya tenemos los primeros profesionales certificados, también con farmacia industrial, próximamente, quizás ya la semana próxima, abrimos la inscripción para los interesados en certificar farmacia comunitaria. El mes próximo, en abril, vamos a dar un curso introductorio de nutrición y análisis de alimentos para un poco para que vean el panorama, los que quieran y estén en el área para certificar y biofarmacia. No hay preguntas aparentemente, creo que tanto Viviana como Beatriz lo dejaste a todos absortos con toda la exposición, tienen muchísimo material para el que quiera, para el que le interese investigar y acceder. Por mi parte, me queda simplemente agradecer, de hecho fue, por lo que estoy viendo, cosa que no pasa en todos los cursos, los participantes se quedaron hasta el final del curso, porque a veces nos pasa, y sabemos, o sea, somos argentinos, a veces ponen la fotito y desaparecen y vienen en el último momento, pero evidentemente acá por las características de... No tengo micrófono, el administrador me tiene... Acá hay una pregunta. Bueno, tenés que... Viviana, tenés mutado tu micrófono. Pero bueno, acá hay una pregunta, yo la... Acá preguntan, si las publicaciones, prácticas, trabajos, etcétera, deben tener una antigüedad máxima para contar puntaje en esa certificación. Sí, en esta primera presentación, en este primer llamado y en el anterior, se consideran todos los antecedentes en los últimos 10 años. Muy bien. Segunda pregunta, cuando hablan de manuales de procedimientos, ¿aplica los manuales elaborados relacionados a cumplimiento de buenas prácticas de fabricación? Todo lo que sea dentro del ámbito de trabajo, si está incluido en las actividades de la farmacia sanitaria legal, todo lo que uno elabora, sí. Es más, uno en la grilla curricular van a ver que también están contemplados puntajes por disposiciones, intervención en reglamentaciones, normas. Uno obviamente tendrá que documentarlo y siempre que uno participa de ese tipo de trabajo, siempre tener una copia para poder presentar frente a la solicitud, ¿no? Pero sí, todo lo que uno escribe que sirva para el desarrollo del ámbito profesional es contemplado, sí. Bueno, para certificar en algún área siempre se debe tener publicaciones. En el caso actual, la reglamentación que fue ajustada un poco por la comisión, pero en base a la normativa del Ministerio de Salud,
establece que de los 14 ítems se tienen que tener siempre 5 de ellos, de los cuales siempre hay 3 que tienen que estar presentes, que son justamente la trayectoria en haber trabajado y trabajar en un área relacionada con la especialidad en los últimos 3 años, tienen que estar trabajando en ese área. No sirve que haya uno trabajado hace 10 años porque no estaría vigente y no tiene sentido. Después tener publicaciones y además haber hecho presentaciones. Sí, eso está en los ítems de... Si uno tiene muchos elementos de la grilla, o sea, tiene de los 14 tiene otros elementos y falta alguno de ellos, bueno, siempre la comisión está evaluando la posibilidad de, de solicitarle al postulante alguna complementación. Pero básicamente el reglamento lo establece que sí tiene que tener trayectoria en el trabajo relacionado a farmacia sanitaria y legal, publicación y presentación en alguna jornada o congreso. Bueno, y con respecto a eso, yo hago una aclaración, esto es para todas las especialidades, a raíz de que justamente el comité más antiguo, que el que está trabajando desde ya hace varios años, que es el comité de hospitalaria y esterilización, me pidió una primera reunión para ajustar y ver la posibilidad de modificar algunos ítems, y después voy a tener, esto lo adelanto, una reunión conjunta con los comités certificadores de todas las especialidades para ver si podemos ayornar algunos puntos. Porque, por ejemplo, se nos plantea, esto me lo comentó la gente que está trabajando, el comité de farmacia comunitaria, que en general tienen pocas publicaciones, o son muy pocos los que tienen publicaciones. Entonces, eso lo vamos a rever, lo hablaremos con las autoridades competentes del Ministerio de Salud de Nación para ver si eso lo podemos modificar. Tenemos que considerar que aparte tuvimos 2 años de pandemia, no pudimos hacer como generalmente tenemos previsto cada 2 años un congreso, que eso le daba la posibilidad a muchos profesionales de presentar a través de un trabajo científico, hacer una presentación, bueno, en su momento póster, y como bien dijiste vos, Beatriz, ahora se pueden hacer en forma digital, por lo tanto, a medida que ibas hablando, yo ya estoy pensando en la posibilidad de hacer un congreso que será virtual, no sé cómo, pero que este año espero poder hacerlo antes de que termine por lo menos mi gestión. No sé si me van a dar los tiempos, pero por lo menos dejarlo planteado para la próxima. Porque cuando empezamos con el congreso farmacéutico, llegamos a hacer el primero y segundo congreso farmacéutico, eso abrió un montón de posibilidades a muchos profesionales que están trabajando exclusivamente en farmacia comunitaria y ahí presentaron trabajos. Bueno, me parece que es un ámbito de intercambio que enriquece a todos los profesionales. Como siempre digo, en farmacia nuestra profesión es muy amplia, es muy rica y nos desempeñamos en muchas áreas, o nos podemos desempeñar en muchas áreas. Por lo tanto, bueno, la idea es crecer a través de la capacitación continua. Yo les agradezco a las disertantes, les agradezco a todo el comité de esta especialidad, la doctora Silvana Nota y la doctora María Lía Martínez, que va a dar próximamente. Y bueno, para la próxima clase tenemos el tema de la actividad farmacéutica en el peritaje de sustancias peligrosas, creo que es un tema interesante. Bueno, agradezco también a Luca, que tuvo la paciencia de estar dándonos el soporte técnico durante toda la clase, y fundamentalmente agradezco a los profesionales farmacéuticos que siempre tienen ganas
de saber algo más. Yo simplemente les hago las presentaciones, bueno, me tocó hoy hacer de presentadora, voy ocupando distintos puestos. Pero bueno, muchas gracias a todos y será hasta la próxima, que será el miércoles próximo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.